Farmacias San Francisco de Asís presenta Cápsula Informativa, Enfermedades Gastrointestinales. Estamos de regreso con el doctor Fernando Palacio Pisano y hablaremos a continuación sobre la colitis. Doctor, ¿y qué es la colitis? La colitis es una inflamación de la mucosa del intestino grueso o colon, que es lo mismo, y puede ser de diversos grados de severidad. Cuando son muy graves pueden inflamar toda la pared del colon y no solo la mucosa, que es una parte de la pared, o que es solo una parte de la pared, y pueden tener diversos orígenes o etiologías y pueden ser que son infecciosas, estructurales o por un mal funcionamiento de este intestino grueso. Doctor, ¿y el síndrome del colon irritable? Porque lo escuchamos todo el tiempo, pero quizá no sabemos exactamente qué es y si está relacionado con la colitis. Sí es una colitis, es una enfermedad muy común, de hecho es la colitis más común, y para poder hacer diagnóstico de esta enfermedad, de este problema, es necesario que un médico haga una revisión completa después de un buen interrogatorio y hacer los estudios necesarios para poder hacer un diagnóstico diferencial, es decir, poder diferenciar de otras colitis que pueden tener otros orígenes y cuando podemos descartar que no tienen esos otros orígenes, podemos hacer diagnóstico de síndrome de colon irritable estudiando en el interrogatorio la personalidad del paciente, si es que tiene algún tipo de alimentación que pueda producir este tipo de problema y en definitiva hay que descartar que no haya ninguna enfermedad estructural que produzca la colitis y de esa manera podemos tener un diagnóstico de una colitis de este tipo. ¿Cuáles son los síntomas de la colitis? Porque se tiende a confundir los síntomas de la gastritis con la colitis. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estas dos enfermedades gastrointestinales? Tienen algunos síntomas en común, que es la distensión abdominal, el disconfort abdominal, es decir, si no un dolor intenso o moderado, sí un malestar abdominal, sí puede estar acompañado también de dolor abdominal y comparten ese tipo de síntomas. Sin embargo, en la colitis, bueno, lo más frecuente es que haya un problema o de diarrea o de estreñimiento o de dificultad para evacuar o que haya alternancia entre estos síntomas, ¿no? O sea, de repente tenemos pacientes que tienen periodos de diarrea, terminan esos periodos de diarrea y empiezan con periodos de estreñimiento. Por eso es importante que un médico pueda hacer una buena revisión, interrogatorio, por supuesto, y estudiar al paciente de manera adecuada para poder llegar al diagnóstico certero. ¿Y por qué se genera la colitis? Porque algunas personas dicen que es hereditario o que es por estrés o que es por hábitos alimenticios. ¿Por qué te puede dar colitis? Por todas esas causas, es decir, o por todos esos factores de riesgo. Factores de riesgo para colitis, bueno, pues están los fumadores, están los pacientes que tienen un historial de estreñimiento crónico, pacientes que han tenido familiares con un historial de poliposis familiar o que han tenido incluso familiares que han tenido en alguna ocasión diagnóstico de cáncer de colon, ¿no? ¿Y alguien en particular padece más la colitis? ¿Hombres, mujeres, niños? Por lo general, mujeres. No es mucha la diferencia entre ambos géneros, pero por lo general son más las mujeres. Doctor, ¿qué dieta hay que ingerir para evitar la colitis? Bien, en cuanto a la dieta, para evitar este tipo de padecimiento podemos utilizar una buena cantidad de agua no azucarada, es decir, agua simple, aumentar la fibra, pues que se puede aumentar con fibra de fácil digestión, como puede ser la zanahoria, como puede ser algunas otras legumbres y vegetales, granos, por ejemplo los cereales. Aquí es importante comentar que sean cereales no procesados, que no estén azucarados, como la mayoría de los cereales que se venden en las tiendas de autoservicio, pero sí cereales como la B que contengan
no procesados, avena, centeno, cereal integral, trigo, etcétera, ¿no? Hay algunos alimentos que pueden llegar a producir mucha distensión y aumento del gas en el colon, y esto puede llegar a ser muy doloroso, como las leguminosas, por ejemplo, el frijol, haba, lentejas, ¿no? Que tienen cadenas de carbohidratos muy complejas, es decir, muy largas, que es difícil que las enzimas digestivas puedan romperlas de manera rápida antes de que produzcan mucho gas dentro de la luz intestinal. ¿Y qué hay, por ejemplo, de las carnes rojas? Las carnes rojas pueden llegar a producir, dependiendo de la tolerancia que pueda tener un paciente a esto y de la costumbre que tenga desde muy joven o muy pequeño a consumir las carnes rojas. Sin embargo, las carnes rojas pueden llegar a tener un alto contenido de grasa y también de proteínas de difícil digestión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y los esperamos en la próxima cápsula. Hasta luego. Farmacia San Francisco de Asís agradece que nos hayas acompañado y te invitamos a que sigas pendiente de nuevas cápsulas informativas.